Hola, mi nombre es Hernandario Castro, ella es Susana. Y Mariana Castro son nuestras hijas. Esta historia comenzó, yo vivía en el departamento de Risaralda, en el municipio de Pereira. Digamos que mi historia es algo complicada, porque cuando yo estaba en el colegio, mi mamá se enfermó pues muy grave, tuvo un derrame cerebral. Tuve que hacerme cargo de mi familia, es decir, de mi papá y de mis dos hermanos. Digamos que fue a la fuerza que yo aprendí a hacer las cosas. Debido a eso, nosotros nos fuimos a vivir ya al departamento de Caldas, más exactamente en el municipio de Chinchina. Ya llegando allá, fue algo muy curioso porque yo llegué sola con mi papá. Mi mamá había quedado hospitalizada pues en Pereira, nosotros fuimos a Chinchina, digamos tratando de buscar un mejor futuro, algo más estable. Yo me conocí con Luisa Fernanda en una finca llamada El Amparo en Chinchina, Caldas. Ella llegó un sábado a las 6 de la tarde con su papá en un carrito, entonces nosotros pensamos que era la patrona de la esposa del patrón. Entonces yo ese día iba para el pueblo, me fui para el pueblo y pues hice, como ese día era el día del amor y la amistad, le compré un baulito con unos chocolaticos y llegué por la noche y se lo entregué. De ahí para acá ya empezaron las risitas vienen, risitas van, ya ella empezó con la risita, una risita viene, una risita va, yo también, ya al último me dio el número, ya empezamos a conversar. La invitaba a veces los domingos a una fonda donde vendían un kumis que a ella le gustaba mucho, y entonces yo le dije, venga, vamos, y yo le invito a tomar kumis, y ahí empezamos, ya después llegó un tiempo donde ella me dijo que se iban a ir de la finca, que porque la mamá estaba muy mal, entonces ya no podían estar ahí, ni estar aquí, ni estar allá, pues ni en la finca, ni en el hospital. Entonces ella me dijo, ¿te quieres ir conmigo? Y yo, pues vámonos. Entonces me fui con ella para Neira. Allá el papá me dijo, ahí hay trabajo, pero es en varias fincas, un día en una, otro día en otra. Yo les dije, listo, vámonos para allá. Ya con el pasar del tiempo, ella quedó en embarazo. Nos fuimos con el hermano de ella mayor un sábado por la noche a comer empanadas y ella empezó a echarle ají de toda clase a las empanadas, y entonces ella ya empezó que es que supuestamente una gastritis, y que era una gastritis, y entonces ya nada, esa gastritis nada que pasaba. Cuando fuimos a Manizales a una ecografía y el médico nos dijo que ya éramos papás. Manizales empecé yo a trabajar, me fui a trabajar pues a Manizales en un call center, a hacer el call center. Allá me conocí con una gente que yo trabajé con ellos acá en Medellín. Entonces ya terminamos allá y me dijo, hermano, trabajo ahí pero en Medellín, yo lo necesito pero en Medellín. Usted tiene su familia, vámonos para allá, si quiere llévese su esposa o lo que usted quiera. Entonces yo le dije a ella, no, le dije yo me voy a ir primero a ver cómo hacemos las cosas y una cosa y la otra. Entonces ya fue que me vine para acá, para Medellín a trabajar, y yo tenía pues constantemente contacto con ella. Nos casamos, ahí fue donde llegamos a la parroquia, que ya cuando estábamos casados fue que empezamos con los grupos, tanto ella de lectora como en el grupo de parejas, y yo colaborando en la iglesia con los grupos pastorales, que la venta de las empanadas y una cosa y la otra. Estuvimos con el grupo de parejas hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, ahí fue donde nos estancamos con lo del grupo de parejas, pero aún seguíamos en la iglesia con los grupos. ¿Cómo llegamos a artesanos? Estábamos muy mal los dos, entonces lo buscamos a ellos para que nos dieran pues pautas de nuestro matrimonio, porque estábamos muy mal. Entonces ahí fue cuando ya él nos dijo, yo les voy a hacer una invitación, ustedes tienen esa invitación, y nosotros no, ¿qué invitación? A ver, es para artesanos de La Paz, ¿eso les sirve a ustedes? Y yo, ¿cómo? A ver, empiezan el 12 de marzo, hagan esa diligencia para que estén, y ahí mismo automáticamente los hicimos. Mi proceso en artesanos fue muy duro, porque desde el primer momento en que comenzamos a trabajar, digamos, todos los módulos, cada módulo se trabajaba un ejercicio muy diferente. El primero que a mí más me tocó, fueron dos, y el que más me tocó a mí fue el primero, donde nos pusieron un antifaz
tratando de recordar todo, como enfocarnos en una historia, como en una ofensa para poderla trabajar durante el proceso. Pero entonces en ese proceso, yo recordando todo, yo no sabía en cuál enfocarme, porque eran demasiados. Desde sanar a mí misma, desde la muerte de mi mamá, desde todo lo que vino pasando después de ello, de que no fui capaz de pronto de hacerme cargo de mi hermano, porque mi hermano menor cayó en las drogas. Hasta después de que pues mi esposo me faltó a mi hogar, me faltó a mí, me faltó a la familia, llevando las riendas, digamos, del hogar, pero que de todas maneras no podía enfocarme solo en eso. En ese momento ella y yo estábamos muy mal, estábamos que perdíamos el matrimonio porque por parte mía yo le fui infiel a ella, me dejé, como se dice, llevar por cosas en la calle y entonces ahí fue donde estaba que perdía el matrimonio. Entonces por eso fue que buscamos a Wilson y Lina y entonces ellos fueron los que nos empalparon con lo de Artesanos de la Paz. Llegué pues a Artesanos de Paz, más que todo fue por la reconciliación de mi esposa, mi persona, que era pues la falta que yo le había cometido a ella, pero cuando llegamos allá ya nos empezaron a decir más a fondo las cosas de qué se trataba Artesanos de la Paz. Entonces ya fue donde yo empecé a mirar, a hacer las cosas, porque yo a la de 8 años me fui de mi casa, me fui para el centro, empecé a consumir, llegué donde eran todas las cosas de vicio, donde se veía de todo. Entonces yo allá, en una parte, yo me sentaba con mi cacho y entonces empezaba, y entonces el señor salía cada ratico a pegarme. Entonces yo ese día me quedé callado y yo empezaba a llorar y yo lo botaba y yo, pero ¿usted por qué me pega? Cuando a lo último ya los de la calle me decían, pero ¿qué es esto, papá? ¿Quién es ese pues que te está pegando? Y yo, no, es que yo no lo conozco. Entonces un día cualquiera me dieron una pastillita y dije, tómatela. Y empecé pues, y entonces me pasaron un cacho y yo me tomé la pastilla y empecé a fumarme pues el cacho. Cuando yo veo que baja el señor y entonces otro muchacho que había al lado mío me pasa un cuchillo y me dice, vea, hágale pues, que ahí viene a pegarle, hágale a ver qué le va a hacer usted. Entonces el señor bajó a seguirme pegando. Cuando me pegó el primer calvazo, yo me le quedé callado y yo seguía agachado. Entonces te vas a dejar seguir pegando, y me seguía pegando. Cuando a lo último, ya como que el efecto, ya cogí y le empecé a pegar pues los cuchillazos. Y entonces no sé qué pasaría con el señor, si estará vivo, si estará muerto, no sé, porque yo automáticamente me fui pues del centro, me desaparecí, ya volví otra vez a mi casa asustado, ya quería volver otra vez como a retomar mi vida pues con mi mamá, en mi casa, con mi mamita, y a estudiar y una cosa y la otra. Ya fue donde ya empecé de pueblo en pueblo andando, conociendo, de finca en finca, cogiendo café, una cosa y la otra. Conocí muchos amigos, allá en la finca yo ya no quería saber nada de drogas, sino que quería era concentrarme más que todo pues en mi cambio. Entonces ya empecé fue que a trabajar, estuve en el Huila, estuve en el Tolima, estuve en Caldas, estuve en Antioquia, estuve en muchas partes, hasta en límites de Ecuador recogiendo café. Ya volví otra vez en las andanzas, cuando ya fue que volví, y entonces en ese tiempo, hacía unos días había llegado del Tolima, que ahí fue cuando llegué a Chinchiná, donde, como les estaba contando, fue que conocí a mi esposa. Entonces nos daban esos módulos, entonces en los módulos que íbamos viendo todo cada sábado que íbamos, entonces yo ya me iba como enfocando más, entonces yo ya le preguntaba pues lo que era a Freddy y a Diego, y entonces ya ellos me iban dando las pautas, entonces yo ya empecé, entonces ahí fue donde yo ya empecé con el perdón prácticamente conmigo mismo, porque iba a buscar un perdón que era con mi esposa, pero me di cuenta
que más que con mi esposa era conmigo mismo, porque yo era el que había tenido la falta y tenía todavía no había curado bien mis cosas. Entonces, en Artesanos, donde yo me siento bien, esos 12 módulos que viví, los viví intensamente, esos 12 módulos me enseñaron muchas cosas, tanto que ya los problemas en mi casa ya se solucionaron, ya con mi esposa ya estamos bien, ya no hay tanto conflicto, ya no hay tanta pelea, ya ella me hace ver las cosas como son. Yo a veces por los laditos sí trato como, pero en el momento como enfocarnos más en la vida de los dos, porque realmente me veo en ella y en mis hijas, en eso me reflejo en mi familia, en mi hogar. Entonces ahí fue, y en estos momentos me siento súper bien, me siento cambiado, me siento otra persona, porque liberé todo lo que yo tenía, lo liberé totalmente en Artesanos de la Paz. A pesar de todo el daño que me hizo, no puedo perder ni mi alegría, ni mi sentido de la vida, ni de la sociabilidad. A Jesús seguiré.